Imagina vivir rodeada de lujo, pero atrapada en tu propia oscuridad. Así creían todos que vivía Sofía, la única heredera de una de las familias más ricas de México. Desde bebé, decían que era completamente ciega. Creció en silencio, aislada, protegida por muros, guardias y una rutina creada especialmente para alguien sin visión. Pero había algo que nadie notaba. Hasta que un día, una niñera recién contratada, una mujer sencilla, atenta y marcada por un pasado difícil, descubrió un detalle que cambiaría todo. Un detalle tan pequeño, pero tan imposible de ignorar, que revelaría una verdad oculta a plena vista. Sofía era hija de Roberto Sandoval, uno de los empresarios más poderosos de México. Su imperio abarcaba hoteles, constructoras y bienes raíces en todo el país. Su madre, Valeria, había fallecido cuando Sofía era apenas un bebé, y desde entonces, Roberto decidió criar a su hija con extremo cuidado. Cuando los médicos le dijeron, su hija nació completamente ciega, el millonario se derrumbó. Aceptó el diagnóstico sin cuestionarlo y comenzó a proteger a Sofía del mundo, como si cada paso pudiera destruirla. La mansión estaba llena de silencio, control y reglas estrictas, pensadas para la supuesta fragilidad de la niña. Todo tenía que estar en su lugar exacto, sin cambios, sin sorpresas. Sofía creció dulce, pero extrañamente callada. Nunca corría. Nunca tropezaba. Nunca se lastimaba. Todos pensaban que se debía al exceso de cuidados de Roberto y al entrenamiento especial que había recibido desde pequeña. La casa contaba con pisos texturizados, pasamanos en cada pasillo y muebles diseñados para que ella pudiera moverse con seguridad. Pero nadie se preguntaba por qué una niña ciega caminaba con tanta precisión, como si pudiera ver cada objeto antes de tocarlo. Hasta que llegó Carmen, una niñera contratada para ayudar en la casa y acompañar a la niña de 8 años. Carmen venía de un pueblo humilde en Oaxaca, había trabajado toda su vida cuidando niños y ancianos, y tenía esa mirada atenta que solo da la experiencia. Desde el primer día, Carmen notó algo diferente en Sofía, los ojos de la niña seguían sombras, movimientos y luces. Era sutil, pero evidente para alguien observadora. Durante el desayuno, Sofía giró la cabeza exactamente cuando una empleada entró al comedor. Durante el paseo por el jardín, evitó una rama baja sin que nadie se lo indicara. Y cuando Carmen dejó caer accidentalmente una cuchara, Sofía volteó hacia el sonido, pero también hacia el brillo del metal rebotando en el piso de mármol. Carmen vio cómo Sofía evitaba muebles que, en teoría, no debería ver. Una mañana dejó un juguete en el suelo del pasillo, solo para probar algo. Cuando Sofía caminó hacia su habitación, lo esquivó sin siquiera tocarlo. El corazón de Carmen se aceleró. No dijo nada. Solo observó. Comenzó a notar más detalles. Sofía volteaba cuando alguien levantaba una mano, sonreía ante el brillo del sol entrando por las ventanas y caminaba con demasiada precisión para alguien ciega. Un día, mientras jugaban en el jardín, Carmen lanzó una pelota suavemente hacia Sofía sin avisarle. La niña extendió las manos y la atrapó. Perfectamente. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa noche no pudo dormir. Algo no cuadraba. Si Sofía era realmente ciega, ¿cómo podía hacer todas esas cosas? ¿Acaso era un caso médico extraordinario? ¿O había algo más oscuro detrás de todo esto? Intrigada y preocupada por el bienestar de la niña, Carmen decidió investigar. Un día, mientras arreglaba el cuarto de Sofía, encontró una caja de zapatos escondida bajo la cama. Dentro había dibujos increíbles, detallados, llenos de colores vibrantes, imposibles de realizar por una niña sin visión. Había paisajes, retratos de personas y hasta un dibujo de la misma mansión vista desde el jardín. Carmen quedó sin aliento. Tomó los dibujos con manos temblorosas y los examinó uno por uno. Eran demasiado precisos, demasiado reales. No eran garabatos ni líneas al azar. Eran obras de una niña que podía ver perfectamente. Esa noche, cuando todos dormían, Carmen tomó una decisión arriesgada. Entró al despacho de Roberto, un lugar prohibido para el personal. Su corazón latía con fuerza mientras revisaba cajones y archiveros. Finalmente, encontró una carpeta antigua etiquetada con el nombre de Valeria, la madre de Sofía.
Dentro había documentos médicos, exámenes oftalmológicos y un cuaderno personal. Carmen abrió el cuaderno con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de notas escritas a mano por Valeria. Una entrada en particular la dejó helada: Roberto está obsesionado con el control. Desde que perdió a su hermano en un accidente, vive aterrado de que algo le pase a Sofía. Los médicos confirmaron que nuestra hija puede ver perfectamente, pero le mentí. Le dije que era ciega. Es la única forma de mantenerla a salvo de su obsesión. Si cree que es frágil, la protegerá sin asfixiarla con sus exigencias de perfección. Sofía merece ser una niña, no un proyecto. Carmen leyó y releyó las palabras, sin poder creerlo. La madre de Sofía había mentido para protegerla del control obsesivo de Roberto. Y él lo había creído todo. Durante 8 años, Sofía había vivido atrapada en una mentira creada para salvarla de las expectativas imposibles de su padre. La niña nunca fue ciega, solo vivía encerrada en una oscuridad inventada. Carmen cerró el cuaderno temblando. Ahora lo entendía todo: los movimientos precisos, los dibujos escondidos, la forma en que Sofía jugaba como si pudiera ver. Pero surgió una pregunta aún más inquietante: ¿Sofía sabía que podía ver? ¿Era cómplice de la mentira o también había sido engañada? Carmen decidió averiguarlo. Al día siguiente, mientras paseaban por el jardín, Carmen se arrodilló frente a Sofía y le preguntó suavemente: Sofía, tú puedes verme, ¿verdad? La niña se quedó inmóvil. Sus ojos, esos ojos que todos creían vacíos, se llenaron de lágrimas. Lentamente, asintió. Mamá me dijo que nunca le dijera a papá, susurró. Me dijo que si él sabía que podía ver, nunca me dejaría ser feliz. Me haría estudiar todo el tiempo, me llevaría a eventos importantes y nunca podría jugar como una niña normal. Me dijo que fingiera, para estar a salvo. Carmen sintió que el corazón se le partía en dos. Abrazó a Sofía mientras la niña lloraba en silencio, liberando años de secreto y soledad. No está bien que vivas así, le dijo Carmen con ternura. Mereces ver el mundo de verdad, sin miedo. Dividida entre su trabajo y el bienestar de Sofía, Carmen tomó una decisión valiente. A partir de ese día, enseñaría a la niña a ver el mundo sin culpa. Sin que Roberto se diera cuenta, comenzó a darle lecciones secretas, le enseñó a leer libros de verdad, no solo en braille, a reconocer y nombrar colores. A pintar con libertad y a caminar por el jardín sin fingir que no veía. Sofía florecía ante sus ojos, sonriendo como nunca antes. Por primera vez en su vida, la niña experimentaba la libertad de usar sus ojos sin esconderse. Pintaba, corría, jugaba y reía. Carmen se convirtió en su cómplice, su maestra y su confidente. Pero los secretos, por más bien intencionados que sean, nunca duran para siempre. Un día, Roberto regresó antes de tiempo de un viaje de negocios a Monterrey. Al entrar a la mansión, escuchó risas en el jardín. Curioso, se acercó a la ventana y vio lo imposible: Sofía corriendo entre los árboles, esquivando ramas y arbustos con precisión perfecta, persiguiendo mariposas con sus manos extendidas. Y mirándolo directamente a los ojos. Roberto quedó paralizada de lujo, sintió que el piso se abría bajo su oscuridad. Su respiración se aceleró. Vivía Sofía, la única heredera de una de las familias más ricas de México. La niña se detuvo en seco al escuchar su voz. Decían que era completamente ciega. El miedo invadió su rostro. Creció en silencio. Carmen salió corriendo detrás de ella y también se quedó inmóvil al ver a Roberto parado especialmente para alguien con los ojos abiertos como platos y el rostro pálido como que nadie notaba. El millonario cayó de rodillas sobre el césped, llorando como nunca había llorado en su vida. Atenta y marcada por un pasado difícil, descubrió un detalle con la voz quebrada, todo, extendiendo una mano temblorosa hacia su hija, pero tan imposible de ignorar. La niña, que revelaría una verdad oculta, asintió lentamente. Sofía era hija de Roberto Sandoval, uno de los empresarios más poderosos de México. Carmen sabía que había llegado el momento de la verdad. Constructoras y bienes raíces, pero con firmeza, el país. Se acercó a Roberto y le contó todo. Valeria,
Había fallecido la nota de Valeria, era apenas le explicó los motivos de la mentira y confesó que durante semanas había estado ayudando a Sofía a vivir como una niña normal. Cuando los médicos con la libertad de usar su hija nació completamente ciega. Señor Sandoval, el millonario dijo Carmen con respeto pero sin titubear. Aceptó el diagnóstico sin cuestionarlo y comenzó a proteger a Sofía de amaba a Sofía como si cada paso pudiera quería protegerla de una vida sin la mansión estaba llena de presiones imposibles, control y reglas estrictas. Usted es un gran hombre para la supuesta fragilidad del amor se convirtiera en una jaula. Todo tenía que estar en su lugar. Roberto lloró aún sin cambios, entendiendo finalmente que, en su intento desesperado por proteger a su hija, la había encerrado en una oscuridad que jamás existió. Nunca la había privado de experiencias, nunca se lastimaba, de libertad. Todos pensaban que se debía al exceso de cuidados de Roberto y al entrenamiento especial que había recibido desde en el jardín, hablando por primera vez con pisos texturizados. Pasamanos Sofía le contó cómo había diseñado para que ella pudiera moverse con seguridad, guardando sus dibujos, pero nadie se extrañaba poder hablar de los colores que caminaba con tanta precisión. Roberto como le pudiera ver cada objeto antes de tocar, abrazándola con fuerza, hasta que llegó Carmen, que todo una niñera contratada para ayudar en la casa y acompañar a la niña de 8 años. Realmente. Carmen venía de a los mejores psicólogos infantiles había trabajado toda su vida procesando niños y ancianos, y tenía esa mirada atenta que solo para presionarla, sino para enseñarle el primer día. Carmen notó algo diferente en Sofía. Comenzó a aprender los ojos de la niña seguían sombras, alegría, movimientos y luces. Tomó clases de arte, pero evidente para alguien salió a parques y museos. Durante el desayuno, y la primera persona Sofía que giró la cabeza que se quedara a su lado, no como empleada, sino como parte de la familia. Durante el paseo por el jardín, evitó una rama baja sin que la noticia inevitablemente se filtró a la prensa y cuando Carmen dejó caer accidentalmente una cuchara, la hija del millonario Roberto Sandoval nunca había pero también hacia el brillo del metal rebotando. Los medios especularon, criticaron y juzgaron. Carmen vio como Sofía evitaba pero lejos de los escándalos. Teoría, Sofía solo quería vivir su nueva vida. Una mañana dejó un juguete en el suelo del pasillo que llegó a la mansión para probar a la simple niñera de provincia. Cuando Sofía se caminó hacia su habitación, la mujer que vio luz donde todos creían que solo el corazón de Carmen se aceleró. La mujer que tuvo el coraje de revelar una verdad dolorosa solo pero necesaria. Comenzó a notar más que el verdadero amor Sofía no volteaba cuando alguien levantaba sino darle las herramientas para el brillo del sol entrando por las ventanas y caminaba con demasiada precisión para las jaulas, aunque sean de oro, un día siguen mientras jugaban en el jardín, Carmen lanzó una pelota suavemente hacia Sofía sin avisarle. Ahora la niña mirar a su padre a los ojos sin miedo, pintar sin esconderse y correr bajo el sol sin fingir Carmen que no veía un escalofrío recorrer su espalda. Y así, la verdad brilló al fin en la vida de Sofía Sandoval, demostrando que la peor prisión no es la falta de visión, sino el miedo a ver la realidad tal como hacer todas esas cosas. A veces, las mentiras nacen del amor, pero solo la verdad puede liberarnos. ¿O había algo más oscuro detrás de todo esto? Una niñera humilde fue la llave que abrió esa puerta hacia la niña. Carmen decidió investigar. Un día, mientras arreglaba el cuarto de Sofía, encontró una caja de zapatos escondida bajo la cama. Dentro había dibujos increíbles, detallados, llenos de colores vibrantes, imposibles de realizar por una niña sin visión. Había paisajes, retratos de personas y hasta un dibujo de la misma mansión vista desde el jardín. Carmen quedó sin aliento. Tomó los dibujos con manos temblorosas y los examinó uno por uno. Eran demasiado precisos, demasiado reales. No eran garabatos ni líneas al azar. Eran obras de una niña que podía ver perfectamente. Esa noche, cuando todos dormían, Carmen tomó una decisión arriesgada. Entró al despacho de Roberto, un lugar prohibido para el personal. Su corazón latía con fuerza mientras revisaba cajones y archiveros. Finalmente, encontró una carpeta antigua etiquetada con el nombre de Valeria, la madre de Sofía. Dentro había documentos médicos, exámenes oftalmológicos y un cuaderno personal. Carmen abrió el cuaderno con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de notas escritas a mano por Valeria. Una entrada en particular la dejó helada. Roberto está obsesionado con el control. Desde que perdió a su hermano en un accidente, vive aterrado de que algo le pase a Sofía. Los médicos confirmaron que nuestra hija puede ver perfectamente, pero le mentí. Le dije que era ciega. Es la única forma de mantenerla a salvo de su obsesión. Si cree que es frágil, la protegerá sin asfixiarla con sus exigencias de perfección. Sofía merece ser una niña, no un proyecto. Carmen leyó y releyó las palabras, sin poder creerlo. La madre de Sofía había mentido para protegerla del control obsesivo de Roberto. Y él lo había creído todo.
Durante 8 años, Sofía había vivido atrapada en una mentira creada para salvarla de las expectativas imposibles de su padre. La niña nunca fue ciega, solo vivía encerrada en una oscuridad inventada. Carmen cerró el cuaderno temblando. Ahora lo entendía todo, los movimientos precisos, los dibujos escondidos, la forma en que Sofía jugaba como si pudiera ver. Pero surgió una pregunta aún más inquietante. ¿Sofía sabía que podía ver? ¿Era cómplice de la mentira o también había sido engañada? Carmen decidió averiguarlo. Al día siguiente, mientras paseaban por el jardín, Carmen se arrodilló frente a Sofía y le preguntó suavemente: «Sofía, tú puedes verme, ¿verdad?». La niña se quedó inmóvil. Sus ojos, esos ojos que todos creían vacíos, se llenaron de lágrimas. Lentamente, asintió. «Mamá me dijo que nunca le dijera a papá», susurró. «Me dijo que si él sabía que podía ver, nunca me dejaría ser feliz. Me haría estudiar todo el tiempo, me llevaría a eventos importantes y nunca podría jugar como una niña normal. Me dijo que fingiera, para estar a salvo». Carmen sintió que el corazón se le partía en dos. Abrazó a Sofía mientras la niña lloraba en silencio, liberando años de secreto y soledad. «No está bien que vivas así», le dijo Carmen con ternura. «Mereces ver el mundo de verdad, sin miedo». Dividida entre su trabajo y el bienestar de Sofía, Carmen tomó una decisión valiente. A partir de ese día, enseñaría a la niña a ver el mundo sin culpa. Sin que Roberto se diera cuenta, comenzó a darle lecciones secretas, le enseñó a leer libros de verdad, no solo en braille, a reconocer y nombrar colores, a pintar con libertad y a caminar por el jardín sin fingir que no veía. Sofía florecía ante sus ojos, sonriendo como nunca antes. Por primera vez en su vida, la niña experimentaba la libertad de usar sus ojos sin esconderse. Pintaba, corría, jugaba y reía. Carmen se convirtió en su cómplice, su maestra y su confidente. Pero los secretos, por más bien intencionados que sean, nunca duran para siempre. Un día, Roberto regresó antes de tiempo de un viaje de negocios a Monterrey. Al entrar a la mansión, escuchó risas en el jardín. Curioso, se acercó a la ventana y vio lo imposible: Sofía corriendo entre los árboles, esquivando ramas y arbustos con precisión perfecta, persiguiendo mariposas con sus manos extendidas y mirándolo directamente a los ojos.